Este video tutorial explica cómo podemos medir la eficiencia en la producción desde un punto de vista técnico para una muestra de productores de un sector o de una industria. Nosotros necesitamos definir qué productores vamos a comparar. Normalmente se hace para productores que usan recursos similares, producen productos similares y usan una tecnología de producción también similar. Por ejemplo, imaginemos que queremos estudiar la eficiencia de Telepizza. A lo mejor en una provincia hay, digamos, 20 pizzerías de la cadena Telepizza y nosotros queremos saber cuáles de las diferentes establecimientos o pizzerías son eficientes y cuáles son ineficientes. Para simplificar, nosotros vamos a considerar en el análisis de eficiencia un solo input, el factor trabajo, y un solo output, en este caso el número de pizzas por periodo temporal. Para los productores que estamos estudiando su eficiencia, nosotros tenemos que definir la llamada frontera de las mejores prácticas. Es decir, en el plano de la producción, después lo vamos a comentar también, una empresa es eficiente si no tiene ninguna ni a su izquierda ni por encima. Por ejemplo, la pizzería D' o la pizzería D', no tiene ninguna otra ni a su izquierda ni por encima. Sin embargo, si una pizzería, en este ejemplo, tuviese otra a su izquierda o por encima, sería ineficiente, como por ejemplo D, que tiene una pizzería a su izquierda y tiene otra arriba. Entonces, en definitiva, las empresas que muestran las mejores prácticas conforman la llamada frontera de producción empírica o también observada, y las empresas que caen por debajo de la frontera serían ineficientes. Repito, eficientes sería D', D' o cualquier otra pizzería que cae en la frontera. Ineficientes, por ejemplo, de aquellas empresas, en este caso pizzería, que caen por debajo de la frontera. Si, por ejemplo, la pizzería de la foto fuese D, pues sería ineficiente porque podría aumentar su producción a partir del número de trabajadores, como lo está haciendo otra pizzería de referencia D'. En definitiva, si una pizzería como la de la foto puede, a partir de la gente que hay ahí trabajando, podría generar mayor producción porque hay otra similar que con el mismo número de trabajadores produce más pizzas por periodo temporal, entonces esta empresa, en este caso la pizzería de la foto, sería ineficiente. Tendría que aumentar su producción a partir del número de trabajadores que hay en la pizzería. Eso es lo que se llama eficiencia, medición de la eficiencia técnica con orientación al output. Técnica porque estamos considerando tanto el input como el output en unidades físicas o técnicas. Número de personas o horas de trabajo, número de pizza o kilos de pizza. Hay otra orientación cuando se estudia la eficiencia, que es la orientación al input. Entonces, por ejemplo, la pizzería que tenemos en pantalla sería ineficiente si podemos encontrar otra llamada D', que genera la misma producción que D, pero usa menos cantidad de trabajadores. Entonces D también sería ineficiente. Esto es, en resumen, lo que vamos a ir viendo en este video tutorial, y es el llamado análisis envolvente de datos o metodología DEA, que para facilitarle a los estudiantes el cálculo de los índices de eficiencia que vamos a explicar, he preparado unas plantillas para usarlas en Microsoft Excel, usando el solver de optimización matemática. El análisis envolvente de datos o método DEA permite evaluar desde un punto de vista microeconómico la eficiencia interna
de productores que obtienen productos similares, homogéneos, a partir de recursos similares y utilizan una tecnología también similar. Es la idea que hemos adelantado anteriormente. Esta técnica es muy útil porque permite estudiar la eficiencia de diferentes plantas de una empresa, la eficiencia de diferentes sucursales de una entidad bancaria, etc. Se trata de un enfoque no paramétrico o matemático, no es un enfoque econométrico, cuyo principal atractivo es que no impone ninguna forma funcional concreta a los datos. Además, aunque no va a ser el caso de este video tutorial, permite trabajar simultáneamente con diferentes inputs y diferentes outputs. Vamos a tomar la información hipotética que tenemos en pantalla para explicar cómo funciona la metodología DEA. Tenemos en este caso solamente 5 empresas, 5 alfarerías que usan un input, un solo input, que nosotros tenemos aquí la segunda columna, el número de empleados o empleadas, y generan un único output, número de macetas. Por lo tanto, la tecnología de producción es muy sencilla. Tenemos alfareros o alfareras que le dan forma a la arcilla para generar macetas. Si observamos la tabla, la alfarería, por ejemplo, número C, ya estamos observando que genera 70 macetas por periodo temporal, y tienes otra como D que genera, con los mismos trabajadores tenemos 85 macetas. Ya vemos que C es ineficiente porque hay otra que con los mismos trabajadores genera mayor producción de macetas, por ejemplo. En definitiva, para el análisis DEA necesitamos definir el input y el output. En este video tutorial y también en el ejemplo anterior, el input es el número de trabajadores y el output el número de macetas, o anteriormente el número de pizzas, pero en las actividades de evaluación el input puede ser otro distinto y también el output puede ser también diferente. Lo digo para que los estudiantes presten atención a las actividades de evaluación. Nosotros en definitiva queremos medir la eficiencia productiva desde el punto de vista técnico para el sector de las macetas. Vamos a suponer que tenemos 5 alfarerías que hemos comentado, que están situadas en una misma provincia, o incluso si queremos en un mismo pueblo, que usan recursos similares, el producto homogéneo claramente, y una misma tecnología de transformación de la arcilla a través del torno en maceta. Y también vamos a imaginar que variables de entorno, legislación, etcétera, son similares. Como he adelantado, son datos hipotéticos solamente para ilustrar cómo funciona la técnica o metodología DEA. Veamos el planteamiento gráfico del método DEA. La construcción de una frontera de producción empírica observada que ya habíamos adelantado antes al hablar de las pizzerías. Vamos a dibujar en un gráfico, vamos a representar los valores de la tabla anterior. En el eje de abscisa el input, en este caso trabajo, y en el eje vertical el output, en este caso producción de macetas. Como hemos adelantado, nosotros ahora para dibujar la frontera configurada por los mejores comportamientos o conductas, las mejores prácticas, tenemos que ir viendo si cada uno de los productores tiene o no a su izquierda y por encima a otra empresa. Si una empresa no tiene ninguna otra en el plano de la producción ni a su izquierda ni por arriba, es eficiente. En el caso de A, no tiene ninguna otra ni a su izquierda ni por encima, A es eficiente. B no tiene ninguna ni a su izquierda ni por arriba, es eficiente. D no tiene ninguna ni a su izquierda ni por arriba, es eficiente. Y también E no tiene ninguna ni a su izquierda ni por arriba. Sin embargo, C tiene otra a su izquierda que es B y tiene otra por arriba que es D.
que es ineficiente, algo que también de forma intuitiva lo hemos visto en la tabla. Entonces, como también hemos adelantado, podemos estudiar la eficiencia con una orientación al output o al input. En la orientación al output, lo que hacemos es comparar a C con D. Entonces, en la orientación al output se considera el input de cada una de las dos empresas y se compara su producción. Está claro que la empresa C, que cae por debajo de la frontera, es ineficiente porque hay otra como D que con la misma cantidad de trabajadores genera mayor producción. Entonces, la alfarería C podría convertirse en eficiente si aumentara su output sin alterar su nivel de input. Es la eficiencia técnica orientación al output. ¿En qué porcentaje tendría que aumentar C su output para ser eficiente? Pues aquí tenemos el cálculo que puede ver el estudiante, sería el output máximo, en este caso el output de D, dividido por el output del centro o empresa evaluada, que sería el output de C, se resta 1, se multiplica por 100, el output de D es 85, el output de C es 70 y en definitiva tendríamos que, para que C fuese eficiente, tendría que aumentar su producción en un 21,43%. En el caso de la orientación al input, si estudiamos la eficiencia técnica con la orientación al input, entonces C se va a comparar con B. C podría convertirse en eficiente si redujese su input sin alterar su nivel de output en la orientación al input. Es decir, tenemos una empresa como B que genera la misma producción que C, pero sin embargo B usa solo 6 trabajadores, mientras que C, para lograr la producción de 70, usa 8. Por lo tanto, C es ineficiente y el porcentaje en el que tendría que disminuir su input sería el input mínimo, que es el input de B, dividido por el input del centro o de empresa evaluada, que en este caso es C, se resta 1 y se multiplica por 100. El input de B es 6 trabajadores, 8 para D, y en definitiva nos queda que C podría llegar a ser eficiente si redujese su, en este caso, factor trabajo en un 25%. Veamos ahora en las siguientes diapositivas cuáles son, de manera resumida, las principales etapas de un análisis de eficiencia usando el método DEA. Principalmente son 4. La primera sería definir y seleccionar las unidades que queremos evaluar, pero tenemos que recordar, esto es importante, que las unidades a evaluar deben manifestar un cierto grado de homogeneidad en la estructura de funcionamiento. Se supone que producen el mismo tipo de outputs mediante el empleo del mismo tipo de recursos o inputs, también que la tecnología es similar y, lo que es relevante, que el número de productores debe ser lo suficientemente elevado para que sea posible discriminar entre ellas. En este video tutorial estamos simplificando mucho, un input, un output, solo 5 empresas, pero está claro que en la práctica un análisis DEA pues exige tener un mayor número de productores, digamos 20, que usan diferentes inputs al menos para producir un output. La segunda etapa, que es importante, es seleccionar los inputs y los outputs a usar. En este caso de las alfarerías está muy claro que el trabajo es input, que la maceta es output, pero no siempre cuando se hacen análisis DEA es fácil delimitar qué son inputs y qué son outputs. Cuando hablamos de inputs también se pueden complicar, no es el caso de este video tutorial introductorio, pero cuando hablamos de inputs se pueden complicar los análisis porque
podríamos tener inputs que son discrecionales y otros que son fijos o no discrecionales, y en este último caso, cuando la empresa no tiene control sobre su nivel, entonces quizás es mejor irse a una orientación al output, porque como sabemos en la orientación al input nos está diciendo en qué porcentaje la empresa tiene que reducir el uso de su input. Por lo tanto, si en un estudio de eficiencia los estudiantes en el futuro, no en el videotutorial ni en las prácticas de evaluación, se encuentran con un input para el cual la empresa no tiene control, es un input fijo, entonces se recomendaría usar un método DEA con orientación al output. La tercera etapa sería seleccionar el modelo de optimización. Tenemos básicamente dos modelos básicos de DEA. El primero es el modelo CCR, de las iniciales de los autores que lo desarrollaron. En este caso se supone rendimiento a escala constante, tanto en la orientación al output como al input. Y el segundo modelo, el que se llama BCC, de también iniciales de sus autores, aquí se supone rendimientos a escala variables, tanto en la orientación al output como al input. En este caso, bajo el supuesto de rendimiento a escala variables, la eficiencia relativa de una unidad evaluada se mide en relación con las restantes unidades que operan en una escala similar, y que va a ser el modelo que vamos a usar en este vídeo tutorial. Y ya si los estudiantes quieren tener más detalles de ambos modelos, pues en un curso más avanzado de DEA podrían trabajarlo. La última etapa ya sería ejecutar el modelo y analizar los resultados. Vamos a obtener para cada productor, para cada empresa, su índice de eficiencia o coeficiente de eficiencia. Si ese índice toma el valor de 1, se dice que la empresa es eficiente, y si el índice toma un valor distinto a 1, se dice que es ineficiente. Como hemos adelantado, en nuestro caso, A, B, D y E van a ser eficientes, estaban en la frontera, y por el contrario C, que estaba por debajo de la frontera, será una empresa ineficiente. Si la orientación es al input, entonces el índice de eficiencia para los ineficientes va a ser un valor entre 0 y 1, menor que 1. Si la orientación es al output, las empresas ineficientes tomarán índices de eficiencia valores superiores a 1. Y si el valor es 1, tanto en la orientación al input como al output, entonces es eficiente. Los estudiantes también en sus prácticas de evaluación no solamente tienen que calcular el índice de eficiencia para cada una de las empresas evaluadas y decir cuáles son eficientes y cuáles son ineficientes, sino también para las ineficientes también deben indicar cuáles son las pautas que deben seguir para mejorar la eficiencia, y también establecer un plan de actuación para las empresas ineficientes. Vamos a abrir la primera plantilla que he preparado para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas, que es la plantilla que pone Solver Output. Entonces, como hemos adelantado, vamos a usar la metodología DEA con su orientación al output, en este caso, pero siempre usando el modelo BCC, que asume rendimientos variables a escala. La plantilla está preparada solamente para que los estudiantes, cuando hagan su prácticas en la asignatura, solamente tienen que cambiar el input y el output dependiendo de la actividad que tengan que realizar, y nada más, y después también hacer sus interpretaciones para si la empresa evaluada es o no eficiente. Hay programas específicos de DEA, pero claramente son programas que van con licencia y hay que pagar, y a veces no son programas baratos. Por tanto, yo lo que he hecho es, ya que estamos haciendo las actividades con Excel y en concreto con Solver, que es el módulo de optimización matemática, lo que he hecho es preparar esas plantillas para que
directamente se puedan usar. Ahora sí, lo que tengo que advertir que hay que usar la plantilla 5 veces porque tenemos 5 empresas. Hay que hacerlo una por una. En un programa específico de IDEA, obviamente, salen de forma simultánea todos los índices de eficiencia. Resumiendo, vamos a incluir donde pone input, vamos a incorporar aquí el input, en este caso sería el número de empleados. 5 para la primera empresa donde pone lambda 1, 6 para la segunda empresa B donde pone lambda 2, 8 para la alfarería C donde pone lambda 3, siguiente sería 8 también para la empresa D donde pone lambda 4 y finalmente 11 para la empresa alfarería E donde pone lambda 5. Es decir, básicamente los estudiantes lo único que tienen que cambiar para su práctica es aquí incorporar el input y después el output. En este caso sería 60, 70, 70, 85 y 90. Entonces, como digo, la columna B va a ser la información de input y output para la primera empresa, la columna C va a ser la información de input y output para la segunda empresa y así hasta la columna F. Lo demás lo vamos a dejar, solamente indicar que el resaltado para la empresa que vamos a evaluar, en este caso es la empresa que voy a evaluar, va a ser la empresa C. Es decir, hay que usar esta plantilla 5 veces. Entonces voy a usarla, por ejemplo, para la empresa C. Entonces por eso he resaltado en gris su input y en amarillo su output, porque estoy en una orientación al output, da igual lo del color solamente desde el punto de vista de la instrucción. Ahora lo que es importante es que para la empresa que estamos evaluando, en este caso la alfarería C o tercera empresa, hay que poner en la columna K, debajo de M2, hay que mecanografiar también el mismo, en este caso, input. Y después, en la columna I, en la columna I, donde se corresponde con el output, hay que poner el output de la empresa evaluada cambiado de signo. Y básicamente es lo único que tenemos que hacer. Lo demás se deja todo por defecto y en un curso más avanzado de IDEA pues ya se pueden tener detalles. Por ejemplo, la convexidad nos está diciendo que estamos en un modelo BCC que asume rendimientos variables a escala. Después tenemos aquí las llamadas variables de holgura, que tampoco voy a entrar. Nosotros, para simplificar en todas las actividades, tanto en este vídeo tutorial como en las actividades de evaluación, las variables de holgura van a estar, su resultado final va a ser 0 y en definitiva nosotros queremos saber cuál es el índice de eficiencia para la empresa C. Recordamos, estamos en un modelo BCC con orientación al output. Entonces lo que hacemos es que nos vamos a poner con el cursor en la celda donde pone valor de la función objetivo y aquí en datos, en Excel, hay que llamar a solver. Eso ya lo hemos visto en otros videotutoriales. Nos ponemos aquí, repito, y llamamos a solver. Nos aparece ya solver, está todo preparado, está todo ya preparado solamente para resolver. No hay que tocar a nada. Aquí se observa, por ejemplo, que hemos seleccionado el algoritmo del simple. Esto es quizá algo importante, por lo que sea se nos ha ido. Pues seleccionamos el algoritmo del simple, estamos en un ejercicio de orientación al output, por eso lo de max, y en definitiva se le da a resolver, le damos a aceptar y ya tenemos la resolución para la empresa C que vamos a comentar. Básicamente el índice de eficiencia, que aquí lo tenemos, es de 1,2143, que nos estaría indicando que la empresa C
para ser eficiente tendría que aumentar o expandir su producción sin consumir más recursos un 21,43%. Es decir, se toma el 1,2143, se le resta 1 y se multiplica por 100. Esto es algo, el 21,43%, que también de forma gráfica en la parte del gráfico de la frontera de producción observada ya habíamos adelantado. En el caso que tenemos aquí ahora mismo en pantalla, observamos que las variables de holgura son 0, por simplificar, y por lo tanto va a coincidir tanto el índice como donde pone valor de la función objetivo. Eso no siempre es así si las variables de holgura fuesen distintas a 0. Nosotros lo que también tenemos que recordar del análisis de estas plantillas es saber con qué empresa o a qué empresa tendría que emular C para ser eficiente. Entonces eso lo vemos aquí donde pone lambda 4 que no ha salido 1. Entonces nos está indicando algo que ya sabíamos, que la empresa C para ser eficiente tiene que emular a la empresa D. Por eso que no ha salido el 1 para lambda 4. Volvemos a cargar la plantilla Solver Output para estudiar, por ejemplo, la eficiencia de la empresa E. Entonces, la plantilla que estaba preparada para la empresa C, vamos a centrarnos ahora en la empresa E, por ejemplo, vamos a cambiarle el color, le vamos a poner ahora al 11 el color gris, lo quitamos de aquí, y 90 es el output para la empresa o alfarería E. Entonces, como hemos adelantado, nosotros para la empresa que estemos evaluando hay que poner, si es en la orientación al output, en el modelo de rendimiento variables a escala, que es el que tenemos en la plantilla, nosotros tenemos que poner, aquí hay que poner el input de la empresa evaluada con el mismo signo 11, y aquí cambiado de signo se pone el output de la empresa bajo estudio. Lo demás, como hemos dicho, se deja y nos ponemos en la celda B9 donde pone valor función objetivo. Ahí ya en datos llamamos a solver, dejamos todo por defecto, le damos a resolver y ya tenemos también para la empresa E, tenemos ya su índice de eficiencia. En este caso, como observamos, tenemos un índice de eficiencia igual a 1, por lo tanto nos dice que la empresa E es una empresa eficiente. En verdad, se tiene que cumplir que para que una empresa sea eficiente, el índice de eficiencia sea igual a 1 y las variables de holgura sean igual a 0. Pero como no voy a entrar en comentar lo que son las variables de holgura, pero que es algo que se va a verificar también en las actividades sencillas de evaluación. Repito, una empresa es eficiente si y solo si su índice de eficiencia es igual a 1 y las variables de holgura son nulas. En este caso te estás comparando contigo mismo, de ahí que tengamos para el lambda 5 el valor de 1. En resumen, habría que hacer esto, lo hemos hecho 2 veces, hay que hacerlo 5 veces porque tenemos 5 empresas y para cada una de ellas hay que calcular su índice de eficiencia y recordamos que en la orientación al output, si el índice de eficiencia es igual a 1 y las variables de holgura son nulas, la empresa es eficiente. Mientras que si el índice de eficiencia es superior a 1, la empresa es ineficiente. Tenemos en pantalla, de manera resumida, el estudio de eficiencia, por ejemplo, para la empresa C, para que si tenemos alguna duda, pues podamos parar el vídeo y ver los detalles que tenemos aquí en pantalla. Como hemos resaltado, nosotros tenemos que definir
los productores. En este caso tenemos 5 alfarerías. Para cada empresa hay que definir su input y su output. El input lo tenemos aquí, el output en este caso en la plantilla, la fila número 13. Después también tenemos que recordar que para la empresa evaluada, en este caso es la empresa C, en el caso de esta captura de pantalla, por eso teníamos, lo hemos dicho antes, tenemos en gris su input y en amarillo su output, es decir, los colores resaltados nos está diciendo que estamos evaluando esta empresa C. Recordamos que hay que poner el 8, que es el input para la empresa evaluada, se pone aquí debajo de M2, se mecanografía también 8, y después también aquí lo tenemos, el input para la empresa evaluada, y después tenemos que el output, aquí hay que cambiarle el signo para la empresa, en este caso C. Nos situamos aquí en la celda B9, llamamos solver y nos da ya el índice de eficiencia. Si el índice de eficiencia es mayor que 1, como en este caso, la empresa es ineficiente. Y después también tenemos, lo hemos visto, que D sería la empresa a la que tiene que emular C para ser eficiente. Por eso, por lo que nos ha salido para lambda 4, que es la empresa D, nos ha salido un valor de 1. Vamos ahora a usar la plantilla que pone Solver Input. En este caso tenemos un modelo BCC que sabemos que asume rendimientos variables a escala, y donde pone orientación input nos está indicando que estamos haciendo un análisis de eficiencia técnica con orientación al input. Al igual que antes, ya es todo mucho más sencillo porque prácticamente es igual que antes. Nosotros vamos a usar esta plantilla 5 veces, una por cada una de las empresas que tengamos que evaluar. De nuevo he resaltado en color ahora amarillo el input porque estoy la orientación al input, pero da igual color. En gris he resaltado el output y por lo tanto los colores nos están indicando, el amarillo y el gris, que estoy evaluando a la empresa 3, en este caso la empresa C. Recordamos también que, bueno, en primer lugar hay que poner correctamente el input, en este caso es muy sencillo, igual que antes, sería el número de trabajadores, y el output sería el número de macetas. Ahora lo que sí es relevante es que para la empresa que estamos evaluando, aquí en la columna I, en la fila 12, hay que mecanografiar el valor del input de la empresa evaluada cambiado de signo. Y después en la columna K, en la fila 13, hay que mecanografiar el output de la empresa evaluada. Lo demás lo vamos a dejar, y como digo, en un curso más avanzado de DEA se pueden entrar más detalles en lo que son las lambdas, las variables de holgura, etc. Nos ubicamos en la celda B9, donde pone, al lado de donde pone valor de la función objetivo. En datos seleccionamos solver. Nos queda esta captura de pantalla, no tenemos que tocar nada, tenemos el cuadro de diálogo que solamente se observa que claramente tenemos algoritmo del simple que podemos verificar. Ahora tenemos min, estamos minimizando y le damos a resolver y ya tendríamos los resultados, el índice de eficiencia para la empresa C. Lo hemos adelantado antes, la empresa C es una empresa ineficiente, su índice de eficiencia es menor que 1 y por lo tanto la interpretación de 0,75 sería que la empresa, en este caso C, tendría que disminuir su cantidad de recursos, en este caso reducir
en la cantidad de factor trabajo en un 25% para ser eficiente. Es decir, 0,75 se le resta 1 y se multiplica por 100 y entonces sería la reducción en porcentaje, el 25% de la cantidad del input que la empresa tiene que reducir para ser eficiente. Esto es algo que también veíamos en la pantalla donde teníamos la frontera eficiente. Nosotros habíamos visto que, de hecho, la empresa C podría lograr su producción actual consumiendo una menor cantidad de recursos, en concreto un 25%, para comportarse de forma eficiente, comparándose en este caso, donde lambda nos sale 1, que es con la empresa segunda, con la empresa B. Cargamos de nuevo la plantilla y ahora, por ejemplo, vamos a elegir a la empresa A. Entonces, ya solamente, bueno, aquí solamente cambiar el color. Ahora aquí le pongo amarillo, se lo quito aquí. El output ahora lo pongo en gris y lo quito de aquí. Y recordamos, para la empresa que estoy evaluando, en este caso la primera empresa, la empresa A, hay que poner el input cambiado de signo para la empresa evaluada, por lo tanto sería menos 5. El output de la empresa evaluada, 60, sin cambiarle el signo, 60. Y ya está. Y en la celda, recordamos, B9, aquí llamamos a Solver, datos Solver. Tenemos este cuadro de diálogo, no se toca nada, estamos minimizando, en la orientación al input, algoritmo del simple, resolver y ya tenemos el resultado. Por lo tanto, como tenemos un índice de eficiencia igual a 1 y variables de holgura nulas, por lo tanto podemos decir que la primera empresa, la empresa en este caso alfarería A, es eficiente. Terminamos el video tutorial, al igual que antes, mostrando una captura de pantalla con todos los detalles para el modelo BCC, que asume rendimientos variables a escala con la orientación al input. En este caso nos centramos en la empresa C. En primer lugar, como hemos adelantado también antes, tenemos siempre que en un estudio de eficiencia definir claramente a los productores. En este caso tenemos a 5 alfarerías, también definir claramente su input o inputs, un input en nuestro ejemplo y el output. En la fila número 12 incorporamos el input en la columna B para la primera empresa A, en la columna C para la empresa B, en la columna D para la empresa C, en la columna E para la empresa D y en la columna F para la empresa E. En la fila 13 ponemos el output para cada una de las empresas y ahora para la empresa evaluada, en este caso C, recordamos que tenemos, aquí he resaltado el color, tenemos 8 en amarillo que es su input, 70 su output para C, entonces lo sabemos, aquí hay que poner menos 8, el input cambiado de signo para la empresa evaluada, aquí 70 se pone el output igual para la empresa evaluada, nos ubicamos en la celda B9, llamamos a Solver y ya obtenemos el índice de eficiencia, en este caso para C. Tenemos un índice inferior a 1, por lo tanto tenemos a una empresa que es ineficiente. Y en este caso el valor de lambda igual a 1 no ha salido para la segunda empresa y en definitiva es la empresa a la que tiene que emular la empresa C para comportarse de forma eficiente.